y vamos a compartir pantalla. Bien, hoy día vamos a tratar de hablar de 2 obras, así que, como dicen, me tiré un no sé qué arriba de la cintura, porque vamos a tratar de hablar de estas 2 obras, que es un tema bastante complejo, pero tratar de conocerlas. Como les decía, a mí no me es suficiente hacer el análisis estético, sino que también el análisis simbólico, el histórico, incluso el político, ¿no sé qué hay detrás de estas obras. Entonces, vamos a tratar de hacer un recorrido de estas obras para poder entenderlas y quién es nuestro personaje, finalmente, el que está participando en esto. Entonces, vamos a analizar el David y el Moisés de este gran escultor, Miguel Ángel, que como ven ustedes tiene una vida muy longeva. Él básicamente nació en 1475 y va a morir en 1564. Por lo tanto, en vida le va a tocar prácticamente nacer en la época del 480, es decir, el primer renacimiento italiano. Va a desarrollar también la obra que vamos a ver nosotros ahora en la época, por lo menos el David, ¿no es cierto?, de la época del 500, ¿no es cierto?, que tiene su eje de gravedad en Roma, como en el 480 el eje de gravedad había sido Florencia, y va a fundar, de hecho, el manierismo, que es una época de un arte en crisis, o también llamado tardo renacimiento en algunos lugares, y va a desembocar prácticamente muriendo en el año 1564, que es cuando está terminando el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, que va a ser el gran concilio de la Iglesia romana, que va a determinar básicamente todos los, va a tener un gran importancia, ¿no es cierto?, a través de toda la Iglesia. Va a ser probablemente el concilio más grande de la Iglesia, hasta ya la reforma más grande que hubo con el Concilio Vaticano II, pero podemos decir que el Concilio de Trento va a dirigir los derroteros de la Iglesia durante toda la época de la época moderna de la Iglesia. Por lo tanto, es muy importante toda esta época que vamos a realizar. El Concilio de Trento se desarrolló entre 1543 a 1565, entonces ya viene en 1564, y con el Concilio de Trento se inicia un nuevo periodo de la historia del arte que se llama el Barroco. Entonces, fíjense, 400, 500, manierismo, iba a llegar a alcanzar incluso a la colita, ¿no es cierto?, el comienzo del Barroco. Por lo tanto, es un autor de máxima trascendencia en la historia del arte, no solo por la calidad de su obra, sino también por la amplitud. Es un uomo universal, como les decía, él escribe desde sonetos, epístolas, ¿no es cierto?, poemas, va a ser pinturas maravillosas, los frescos de la calle Sixtina, no están ahí para comprobarlo, aunque él él dice que no es pintor, esculturas, y también va a ser arquitectura. De hecho, va a ser el encargado de construir la cúpula de la Basílica de San Pedro, que ustedes conocen hoy día. Como dice, voy a hacer una más grande, pero no más bella que la de Filippo Brunelleschi. La cúpula de Filippo Brunelleschi fue la que abrió el Renacimiento, y la cúpula de San Pedro fue la que lo cerró. Por lo tanto, la Piazza del Campidoglio también son obras arquitectónicas, la Biblioteca Laurenciana, ¿no sé? O sea, hay mucha obra arquitectónica. O sea, como arquitecto también tiene una fecunda labor, que es menos conocida, pero no menos brillante. Entonces, estamos ante un autor multifacético que vale la pena conocer, ¿no es cierto?, en esta ocasión. Bien, veamos un poco algunos rasgos de su vida que quizás sean interesantes poder ver antes de pasar a su obra. Más o menos entre 1475 y 1504 es la fase que se denomina sus primeros pasos, donde su familia, ¿no es cierto?, se va a trasladar a Florencia y va a estudiar bajo las órdenes bajo un maestro que se llama Ghirlandaio, Domenico Ghirlandaio, que es un maestro 480 y que lo va a enseñar las técnicas de la pintura, qué sé yo. Después, Lorenzo de Medici lo va a tomar nosotros como un protegido, nosotros va a ser su mecenas, y en esta época es donde va a esculpir la Pietà y el David, nosotros que son de Florencia. Vamos a hacer una pequeña pasadita por la Pietà, lamentablemente no me alcanzaba como va a ser las tres esculturas de una. Entonces, después hay una segunda fase, que es 1505-1507, donde se va a trabajar, y el Papa Julio II, el gran Papa, que le había ordenado también la Capilla Sixtina, por lo menos el techo, la bóveda, le invita o le confía la construcción de su mausoleo, y que él va a dejar inacabado, y que el contrato se hace en 1505 y no va a acabar hasta 1545. O sea, va a terminar 40 años después la obra. Ya el Papa había muerto hace mucho rato.
En 1508 a 1513 es cuando él va a pintar la Capilla Sixtina, por lo menos las bóvedas de la Capilla Sixtina, con la creación del mundo, ¿no es cierto? Y el Génesis, que se llama. Y también va entre 1514 y 1534, va a volver a Florencia, y donde ahí va a ser las tumbas de Lorenzo II y Juliano de Medici, ¿no es cierto? Y también conoce en 1532 a Tommaso Cavalieri, que va a ser el amor de su vida. ¿Bien? Pensemos que ahí en 1516, cuando muere Da Vinci, en esa época en Florencia coincide con Da Vinci, y ahí nosotros tienen famoso las pinturas en el Palacio Vecchio, que las dos van a ser destruidas finalmente y no se van a culminar. Pero ahí está la rivalidad entre los dos genios, conocida por todos. Después, el periodo de 1534, perdón, 1535, 1544, es cuando se le encarga el fresco del juicio final que está en la pared, ¿no es cierto?, de la Capilla Sixtina, y que básicamente ese juicio comienza cuando Diego Almagro está llegando a Chile en 1536 y termina cuando Pedro Valdivia está fundando Santiago de Chile en 1541, así que tiene una fecha interesante. Y los desnudos de la pared, pensemos que la pared donde estaba el altar, ¿no? Eso causan gran escándalo, los desnudos, después los van a tapar en el barroco, ¿eh? Va a ser conocido ese personaje como el Braquetone, el pintor que tapa los desnudos de la Capilla Sixtina. Después, entre 1545 y 1555, donde va a hacer unos frescos enormes también en el corredor de la Capilla Paulina, ¿ya? La conversión de Saulo y la crucifixión de San Pedro, que son dos frescos menos conocidos, de gran tamaño también que él va a hacer. Es la muerte de su gran amiga, y esto es importante, en esta época, ¿no es cierto?, de Vittoria Colonna, ¿ya? Y que lo va a asumir una gran tristeza, una gran casi depresión, como decir la pena, además que muere en circunstancias como extrañas, todavía no esclarecidas. Bien, esta época donde elabora la cúpula de San Pedro, eh, y construye esta cúpula, digamos, en una iglesia que está prácticamente quebrada. Pensemos que había comenzado desde 1517 a 1520 y tanto, había comenzado ya el proceso de la Reforma Luterana, en 1535, el acta de supremacía, ¿no es cierto?, de Enrique VIII, los calvinistas también se habían separado en 1541, o sea, hay una serie de eventos, ¿no es cierto?, que la iglesia está en una profunda crisis, entonces, y esto va a ser parte de lo que vamos a analizar hoy día, por eso lo estoy mencionando, porque creo que es importante. El año 1563, perdón, dije que el Concilio de Trento empezó en 1545 y 1563. Yo dije de 1543 a 1565, al revés. 1545 a 1563, ahí termina el Concilio de Trento, por lo tanto muere después del Concilio de Trento Miguel Ángel, o sea, ya en el barroco. Y el año 1556 a 1563 es cuando ya los últimos años de su vida está prácticamente ciego y sigue esculpiendo. Ahí tenemos una imagen de la última Pietà, ¿no es cierto?, que él hace, que es realmente sobrecogedora, ¿no es cierto?, ver un hombre ya ciego, casi un niño, le iba indicando dónde había que, le ponía el cincel para ver dónde había que picar, ¿no es cierto?, qué sé yo, y bueno, va hasta el último aliento de su vida va a estar esculpiendo, y eso es muy, muy interesante, ¿ya? En la Piedad Rondanini, la que no pudo terminar finalmente, la que está en la imagen. Y en 1564 Miguel Ángel muere el 18 de febrero de 1564 en Roma, es enterrado después, llevado su cuerpo, ¿no es cierto?, escondido, a Florencia, y se le entierra hoy día actualmente en la iglesia de la Santa Croce en Florencia, ¿bien? Donde pueden ver su tumba ahí en el interior. Así que ese más o menos, para entender su vida, y lo que pasa un poco con él en esta época, y algunas imágenes, pinturas posteriores siempre del movimiento del romanticismo, del siglo XIX, qué sé yo, hacen muchos cuadros. Aquí, por ejemplo, se ve donde Bramante, que voy a poner el puntero láser, el de Bramante le está mostrando los planos de la Basílica de San Pedro, que va a ser Bramante, va a diseñar Bramante, otros autores más, después va a intervenir Rafaelo, que es discípulo de Bramante, de Donato Bramante, que va a morir también muy joven, a los 37 años apenas, y va a terminar la cúpula después, ¿no es cierto?, Miguel Ángel, que se encuentra aquí, que en ese momento no pensaba jamás hacer la cúpula de San Pedro, pero después se le va a encargar a él, porque ya no existían estos grandes artistas, ya se habían acabado, ¿no es cierto?, y él era el único capaz, ¿no es cierto?, de hacer algo así. ¿Ah? Y ahí está con el Papa Julio II, a quien Miguel Ángel le va a hacer la tumba. ¿Bien? Así que ahí está en la corte en Roma.
Acá se ve también de Alexandre Cabanel, pintor también del romanticismo, donde está Miguel Ángel en su taller y está siendo visitado por el Papa Julio II. Con el Papa Julio II tenía una relación de amor-odio. ¿Ah? Son dos personalidades muy fuertes. Él se considera una especie de emperador, más conocido básicamente por sus grandes conquistas militares, vestía una armadura dorada, ¿no es cierto? Y por ser mecenas del arte y promover, ¿no es cierto?, a constituir decidido a construir Roma, que acuérdense que hace bien poquito había vuelto a ser la capital de la cristiandad después del exilio, estos famosos 70 años de los papas en Aviñón. Por lo tanto, está bastante mal traer Roma y él la quiere elevar, ¿no es cierto?, podemos decir, a la capital cultural de la humanidad, y se empeña todo su esfuerzo en eso, o sea, a gastar toda la plata. O sea, para su funeral de Julio II no hay ni velas que ponerle, cirios para ponerle alrededor de la tumba, porque mientras están velando, digamos, porque la verdad es que se gasta todo y bueno, esto va a ser parte de un poco lo que vamos a hablar. Bueno, ahí está visitando Julio II, y ahí está con sus obras mirándolas. Entonces, ahí tenemos algunas, todos estos que están acá, todas estas esculturas que se ven en esta pintura, son tumbas que iban en la tumba de Julio II. La verdad que el Moisés es el elemento principal de la tumba de Julio II, así que vamos a llamar el sepulcro de Julio II a la obra más que el Moisés propiamente tal, porque no voy a hablar solamente de Moisés, sino que voy a hablar de todas las obras que están en esa tumba. Bien, y acá tenemos a otro, León X, ya muerto Julio II, asume León X, que es hijo de Lorenzo el Magnífico, que es primo de Giuliano II de Medici. Va a asumir él como papa, León X de Medici va a ser el papa, y este va a ser el papa que va a pelearse con Lutero, ¿no es cierto?, que lo va a excomulgar, y Lutero lo va a excomulgar al papa, que sé, bueno. Así que tenemos una época bien álgida. Ahí se ven los tres genios viviendo en la época de Roma, ¿no es cierto? Ahí se ve a Leonardo, que va allá atrás. Acá se ve, ¿no es cierto?, a Rafaelo, y acá se ve a Miguel Ángel. Miguel Ángel, para entender el carácter, es un hombre hosco, es profundamente tacaño, profundamente tacaño. Parece que en una pelea le habían roto un puñete, le habían roto la nariz, así que le da un aspecto más como más fiero y más hosco también a eso. Un hombre profundamente tacaño, ganaba mucha plata, no gastaba nada, apenas le daba comida, dormía en el suelo con sus ayudantes, comían sopa, o sea, en las peores condiciones imaginables, para un hombre que podía haber tenido una buena situación, ¿ya? Pero parece que era, no sé si era avaro, tacaño, o sus bienes los daba a otra parte, no sabemos muy bien eso, pero para entender un poco las semblanzas de los personajes. Y acá tenemos también nuevamente a los tres artistas, ahí se ve a Rafaelo de pie, se fijan conversando con Leonardo, y más apartado siempre, se fijan, la figura de Miguel Ángel, un hombre mucho más huraño, menos sociable, ¿no es cierto?, que el resto. Bueno, aquí tenemos entonces algunas imágenes como para ver el entorno de él. Ahí tenemos de Eugene Delacroix, también Miguel Ángel en su estudio. Y los inicios de su obra, que se dan, ¿no es cierto?, de alguna manera vamos a ver algunas cosas, pero para entender un poco cómo trabaja el mármol, porque vamos a ver dos esculturas de mármol de él, de hecho la más grande escultura del Renacimiento es el David, que es de él. Vamos a ver, él saca de los Alpes apuanos, él va a buscar la piedra. A él le gusta ir a elegir personalmente los bloques de piedra en estas canteras, porque él dice que los bloques en sí mismos contienen ya una especie de espíritu, lo que los griegos llamaban el genius loci, era el espíritu del lugar. Entonces vivía en la piedra una forma que estaba aprisionada y que lo único que tenía que hacer era liberarla, sacar los pedazos, ¿cierto?, que sobraran. Por lo tanto, ese era su trabajo. Entonces, a él le gustaba elegir estos pedazos, estos bloques, entonces él iba personalmente y seguía muy atentamente en su trabajo, los picapedreros, daba las instrucciones del tamaño, del bloque que tenía que ser transportado. Entonces, todo eso es muy importante porque finalmente el trabajo condiciona, o el material, perdón, condiciona el trabajo del escultor, pues eso es importante. Después venía el descenso de estas montañas, imagínense, ahí están unas fotos de los Alpes apuanos, para ver un poco lo difícil que era todo este trabajo ya de trasladar el bloque sin que se rompiera. Era como el transporte de los menhires, que vamos a ver en un próximo ciclo, ¿no? Stonehenge, algo parecido, había que transportarlo desde muy lejos, ¿no? Estos bloques de pendientes muy difíciles, que había, si ustedes se fijan, ahí estaban los piri, que eran esos elementos que eran para aguantar el bloque, para amarrarlo de repente y para que también de repente servir de guía para que no se descarrilara en algún punto crítico. Pero era todo un trabajo, ¿no es cierto?, mover
con muchos yuntas de buey, como se ve, con muchos hombres trabajando para llevar estos bloques, ¿no sé?, por carreteras que eran pésimas, ¿no es cierto?, en muy mal estado, y que con estos yugos finalmente de bueyes se podían conducir hasta el destino. Bueno, y desde ahí pensaba este trabajo, como les decía yo, de liberación de la materia, ¿ah? Esta cosa de esculpir y liberar, como que como que la piedra le hablaba a él, de alguna manera, ¿ah? En este caso el bloque de mármol, y esto es una relación íntima, ¿no es cierto?, que el hombre sostuvo durante tiempos inmemoriales, ¿no es cierto?, con la piedra como material único, en sus distintas versiones, podemos decir, pero que después llegaba a la modernidad en 1850 con nuevos materiales como el hormigón armado, ¿no es cierto?, el cristal en grandes paños o el hierro dulce, ¿no es cierto?, que estaba enriquecido con carbono. El hombre se aleja un poco de esos elementos naturales y se corta algo a una tradición que era viva, ininterrumpida, milenaria, ancestral, podemos decir, se corta cuando el hombre deja de tener esa intimidad con esos materiales. Son materiales nobles y no la falsificación de la piedra que podría ser el hormigón, por ejemplo, ¿ah? Entonces, bueno, pero interesante que en esa concepción del hombre, con estos materiales nobles de la tierra, eh, sin ser falsificados, podemos decir, él trabajaba y veía que lo que existía, y liberaba, ¿ah? Entonces hay muchas esculturas como esta que estamos viendo ahí, que parecen como hombres que se están liberando de la piedra, ¿ah? Entonces le da un gesto muy moderno a la escultura, ¿ah? Y eso es muy bonito. Bueno, una de sus primeras obras, tomé esta, hay más, pero voy a tomar alguna. Este es el Baco, ¿ah? Una obra hecha entre 1496 y 1497, o sea, muy jovencito él. Desarrolla esta obra antes de cumplir los 20 años, ¿no es cierto? Y es bien interesante porque es Baco que está tomando vino y está como ustedes ven ahí, bastante chambreado nuestro amigo, nuestro dios olímpico, que además ustedes saben la historia, no lo dejan vivir en el Olimpo, ¿ah? Porque él representa el desorden, pero el desorden necesario dentro del orden. Entonces, a pesar de que es un dios olímpico, no puede vivir en el Olimpo porque el Olimpo es donde viven los dioses que gobiernan el orden. Pero este es el desorden necesario, ¿ah? Es el sábado o el viernes en la noche, después de una semana muy ordenada, muy disciplinada, nosotros, muy estructurada que tenemos nosotros, todos los que trabajamos, y después el viernes en la noche, el sábado en la noche se desbanda todo para luego volver al ritmo inicial, descansar el domingo y volver nuevamente a la disciplina el lunes. Es la fiesta de matrimonio, ¿no es cierto?, después de la misa solemne, ¿no es cierto?, con todo lo que tiene de esta solemnidad extrema o hieratismo del matrimonio, de la fiesta religiosa, para después desencadenar, ¿no es cierto?, en esta especie de desorden, pero siempre un desorden controlado, ¿ah? Que existe para que exista el orden. Si nosotros tuviéramos siempre una vida disciplinada, ordenada, sin estos ritmos, ¿cierto?, de desorden, nuestra vida sería un infierno. Por eso podríamos decir para los de mitología griega, o para después, para los hombres, ¿cierto?, del mundo renacentista, Dionisio existía. Ah, estaba ahí, entre ellos. Bueno, aquí tenemos nuestra figura, nuestro personaje ahí, como se ve, con un sátiro que también representa las bajas pasiones, el dominio de las dimensiones inferiores, ¿no es cierto?, los faunos famosos, y él tiene esa cara que, si ustedes lo ven ahí, como que está mirando el vino, nuestro amigo está a punto de enmayarse prácticamente al ver la cara. Es bien interesante el rostro que le da. Esto es una escultura, como decía, muy, muy joven, ¿ah? Pero interesante ahí, ¿no es cierto?, el rostro de Dionisios o Baco. ¿Bien? Bueno. Otra obra, hecha un poquito después, ¿no es cierto?, a continuación, es esta. Hay que decir que nuestro amigo Miguel Ángel era un poco díscolo. Él partió su vida, o para ganarse sus primeros pesos, él era falsificador. Es decir, hacía esculturas, como esta época se puso de moda todo el mundo greco-romano, él hacía esculturas que parecían greco-romanas, las enterraba, las incendiaba, después las cubría de tierra, qué sé yo, para envejecerlas, qué sé yo, y después las sacaba y las vendía así con un poco de tierra, las vendía como copias romanas, o sea, como originales romanos, que él había falsificado, y nadie sabía, obviamente, y los vendía, qué sé yo. Entonces ahí se hizo su primer. Claro, entonces cuando aparece de repente con la Pietà, en el año 1499, ¿ah?, en la Basílica de San Pedro, aparece con esta obra, nadie le cree que la hizo él, ¿ah? Voy a ser bien cortito para narrar, porque esta es una obra muy bella, pero no me dedicaré a esta obra, pero voy a hacer algunas menciones.
siempre llama la atención que esta obra, si ustedes vieran, primero llama la atención que la madre es tan joven como el hijo, ¿no es cierto? Tienen como la misma edad. En segundo lugar, Cristo parece que no está muerto, sino que está dormido. Esto como el famoso Talita Kumi, ¿no es cierto? No está muerto, está dormido en la Biblia. No tiene las heridas de su cuerpo que está lacerado, herido, ¿no es cierto? O sea, está hecho girones en la piel de Cristo, pero aquí no parece eso. Apenas indicio, ¿no es cierto?, de la lanza al costado, como se ve ahí. Apenas indicio, ¿no es cierto?, de los clavos. En la cabeza no hay nada, ¿no es cierto?, del rastro de la corona de espina. No hay nada. Está como dormido. Está, de hecho, dormido como a pata suelta. María está serena, está tranquila. Si ustedes vieran las manos, ambas manos de María, se dan cuenta que son mucho más grandes que las manos de Cristo. Si María se levantase, probablemente Cristo de pie le llegaría, ¿no es cierto?, aquí, probablemente, ¿no es cierto? Entonces, es bien interesante esto con una primera lectura para entender, ¿no es cierto?, que lo que está queriendo decir acá, primero, Cristo no está muerto, sino que ha vencido la muerte, hay un indicio de resurrección, leve pero lo hay. Segundo, una frase muy bonita de un texto, ¿no es cierto?, que dice, aunque un mar de dolor conmueva los dos corazones, nada habrá de cambiar la decisión inconmovible, o la decisión, ¿no es cierto?, de atenerse inconmovible a la voluntad del Padre. Es decir, María aquí está llena de convicción de que Cristo va a vencer a la muerte. No es la madre que está destrozada, destruida, ¿no es cierto?, desmayada, porque porque ha visto morir a su hijo. Él la ha visto morir, o sea, pero que se murió es verlo morir, ¿no es cierto? Y de forma tan cruel, tan cruenta. Pero ella está serena, porque ella tiene la confianza, confianza con fe, ¿no es cierto?, la seguridad, la certeza. Por eso el texto griego de la crucifixión dice que María está entera, de pie junto a la cruz. No está, ¿no es cierto?, desmayada como hacían los pintores renacentistas de la época, que empezaron a hacer, que habían caído en el sentimentalismo, ¿no es cierto?, o en el psicologismo, de la forma, sino que acá no, acá se presenta una persona serena y joven también. ¿Ah? Le preguntaron a Miguel Ángel por qué era tan joven como el hijo, dijo, bueno, las personas enamoradas de Dios no envejecen nunca. Pero también hay una idea también de mostrarla no solamente como madre, sino que también como esposa, como colaboradora, ¿no es cierto? Entonces hay una situación bien interesante que se representa en esta escultura que nos llama la atención, ¿ah? Porque pensemos que cuando Cristo muere, hasta que Cristo resucita, o sea, de Viernes Santo, Domingo Santo, lo que hay acá es que la iglesia, o sea, que María es la iglesia naciente. Toda la iglesia se reduce a la figura, ¿no es cierto?, de María, en este momento donde los apóstoles lo han abandonado, le han abandonado, ¿cierto? Y es solamente María la que está ahí. Tanto es que Jesús va a aparecer 14 veces, ustedes saben, ¿no es cierto?, después en las apariciones resucitados, va a aparecer 12 o 14 veces en los diferentes textos bíblicos, y no hay ninguna que constate que se le apareció a María, porque María no lo necesita. ¿Se fijan? María tiene la certeza. Ya se le había anunciado, podemos decir, en el templo de Jerusalén, ¿no es cierto? Simeón, tu hijo será signo de contradicción, una espada atravesará tu corazón. ¿Se fijan? Le habían dicho ya. Entonces ella, como decía el texto bíblico, y ella oía esto y guardaba todo esto en su corazón. Entonces iba entendiendo qué iba a pasar. Y es por eso que ella es capaz de apurarlo en el vino, en las bodas de Caná. ¿Pero qué tienes conmigo, mujer, si aún no he llegado a mi hora? Haga lo que él les diga. ¿Se fijan o no? O sea, es hora de que Cristo se revele. Ella. Entonces, esas cuestiones son muy, muy potentes, digamos, para el análisis, de esta mujer. Bueno, ustedes saben que esta mujer además María, fue destruida por un loco, un francés, digamos, que subo, que dijo que era el Mesías, que se agarró con un martillazo, ¿no es cierto?, la escultura y la destruyó completamente, prácticamente. Eh, bueno, nadie le creía a Miguel Ángel que lo había hecho él. Entonces él se paró un día, o sea, esa misma noche prácticamente porque la belleza del conjunto es magnífico, como ustedes ven, y talló, como se ve ahí en el lazo de la Virgen, su nombre, Michelangelo Buonarroti. ¿Ah? ¿Se fijan? Porque nadie le creía que lo había hecho. Entonces, esta idea de las obras firmadas propias del Renacimiento, hasta en la época medieval, las obras eran anónimas, nadie pensaba figurar ahí, digamos, siempre uno interesaba representar el hecho, pero no a uno, era como el colmo de la soberbia o del orgullo, de la vanidad, presentarse uno mismo, pero acá no podía pasar eso. Bueno, ahí está el francés que con un
martillo, ¿no es cierto?, una especie de combos grande, empieza a hablar que él es el Mesías, que se dice, y empieza a romper la imagen, un grupo de fieles lo agarra, ¿no es cierto?, así que ahí le hicieron recapacitar su fe, ¿no es cierto?, punto de puñete, pero la imagen quedó bastante dañada, como se ve ahí, y bueno, los que la reconstituyeron, con el mármol que cayó, ¿ah?, la reconstituyeron, pero ni se nota hoy día. ¿Ah? Ustedes ya vieron ya, ¿no es cierto?, las imágenes anteriores que no se puede ver, ¿no es cierto?, que hay un daño a la imagen como la dejaron, ¿no? ¿Ah? Pero quedó muy dañada, como ustedes ven, rompieron las manos, o sea, los brazos, la cara, qué sé yo, todo. Pero pudieron recuperarla satisfactoriamente. Bien, eso para ver un poco las obras iniciales de Miguel Ángel. Bueno, con esta fama, obviamente, de regreso en Florencia, claro, de regreso en Florencia, los Medici le encargan, el ayuntamiento, ¿no es cierto?, de la ciudad, del Palacio, del Palazzo Vecchio, le encargan que Medici, ¿no es cierto?, que haga una escultura con un bloque que algunos escultores, un par de escultores, de hecho un escultor que había traído un enorme bloque de dimensiones colosales, que tenía 5 metros de largo, ¿no es cierto?, por 2 de ancho, por 1 de espesor, que estaba botado en el costado, estaba dejado el bloque en el Palacio Vecchio porque lo habían empezado a tallar y se había generado una fisura, ¿ya? Y se agrieció entero esta pieza gigante de mármol. Entonces el escultor la dejó ahí. Después vino un segundo escultor, que trató de hacer algo, pero tampoco lo dejó abandonado porque la rajadura aumentó. Entonces le dijeron a Miguel Ángel que hiciera algo con ese bloque. Él dijo, no, yo no voy a hacer porque está rajado, o sea, está completo en una parte, había como 2 metros completos, y después los otros 3 metros estaba rajado prácticamente por la mitad. Dijo, yo no voy a hacer, yo voy a buscar mi bloque arriba de la montaña, que no, 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 tú vas a hacer con este bloque, ya lo trajimos y nos costó mucho, haz lo que puedas. Ok, está bien, voy a hacer lo que pueda. ¿Ah? Así que ese es el origen un poco de esta escultura. Así que él se la llevó, este bloque, como se ve ahí, ¿no es cierto?, que ahí se ve el pedazo que está entero, y ahí la parte que se rajó, qué sé yo. Entonces llevó este bloque a un patio, ¿no es cierto?, un caserío, qué sé yo, y ahí lo paró, hizo la estructura, levantaron esto, el bloque ya estaba bastante como a maltraer, como les decía yo, y lo pararon, y Miguel Ángel tuvo que de ahí ver qué habitaba esa piedra. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que había en esa piedra, en ese bloque? Y ahí es donde empezó a darle forma. ¿Cierto? Mirar, descubrir que la piedra la hablara, poder sacar, ¿no es cierto?, la forma, revelar lo que ve ahí, y con mucha paciencia. ¿Ah? El oficio de la escultura, imagínense el mármol, además que hay que tallarlo, y empezó a sacar la forma que estaba ahí, a liberarla, y empezó a emerger, ¿cierto?, esta maravilla que conocemos nosotros hoy día. Entonces imagínense lo complejo que es hacer una obra así, ¿eh? En un pedazo maltrecho, hay que tratarse la forma. Entonces, vamos a entender un poco por qué Miguel Ángel tiene esa forma, o sea, el David tiene esa forma, obviamente porque el pedazo que había, entonces lo fue liberando. ¿Se fijan? Entonces, de a poquito va apareciendo la figura que va siendo liberada. Es un trabajo realmente maravilloso lo que hace Miguel Ángel. Bueno, el lugar original de emplazamiento era este, donde está esta copia de Miguel Ángel, que está puesto hoy día en el Palazzo Vecchio, en la Plaza de la Señoría, que ustedes pueden admirar, ¿no es cierto? Esa que está ahí es una copia, pero del mismo tamaño, entonces ahí la gente la puede mirar, qué sé yo, ¿ah? Saca fotos, como ustedes ven. Pero el original está acá, está protegido obviamente de la acción del tiempo y toda esa cosa, ¿no es cierto?, en la Galería de la Academia, en Florencia, y como ustedes ven es un mármol blanco ahí de 5,17 metros de altura y con un peso de 5.562 kilos, a 5 toneladas y media y un poquito más de 5 metros de altura. Una obra maravillosa. Las esculturas que la anteceden, que se ven ahí, son los schiavos o chavos de la roca, que son los esclavos de la roca, o de la piedra, que son de Miguel Ángel, esta obra no completadas de Miguel Ángel, que muchas de estas iban a estar destinadas a la tumba de Julio II. Entonces presiden este acceso un poco para llegar a este gran remate, esta especie de ábside donde está colocado la imagen del David de Miguel Ángel, ¿ah? Que es una maravilla, como ustedes ven. ¿Ya? Entonces ese es el contexto, como dice ahí, la verdadera medida del genio resuena sobre la
Dice, del genio es si el trabajo de una persona resuena a través de las edades. ¿Ah? Y en ese sentido, mostrar un poco esta obra que mantiene esa vigencia, esa maravilla durante el tiempo, nos habla de que es una obra primorosamente ejecutada, admirada por todos los siglos, por todas las épocas. ¿Ah? Así que bueno, ahí está, 500 años después de haber sido ejecutada, mirando ahí al público que la va a visitar. Bueno, si ustedes miran la obra, vamos a tener que hacer algunas observaciones preliminares antes de abordarla bien. Recuerda que este curso se llama Los misterios de las obras de arte, así que ¿qué misterio nos esconde nuestro David? Poco parece porque está desnudo, ¿eh? Así que mucho misterio parece que no hay, porque fíjense que en la Edad Media el desnudo significaba, era el pecado. La representación, nosotros, habitualmente el desnudo se reservaba para la representación de Adán y Eva en el momento de comer el fruto y la expulsión del paraíso, que es un evento capital en la historia de la salvación. Y también se reservaba también los condenados en el infierno, que también a veces iban desnudos en el infierno. Pero no había más desnudo. Pero ahora el Renacimiento invierte el simbolismo del desnudo para simbolizar dos cosas. Primero, es símbolo de pureza y verdad. ¿Bien? El desnudo. O sea, demostrar la verdad tal cual es. Esta es la época antropocéntrica, ¿no es cierto?, donde el hombre es el centro de la reflexión, ya no es Dios el centro de la reflexión, sino que era, si bien Dios igual se examina, pero se examina desde la vertiente o desde la perspectiva humana. ¿Bien? Por un lado. Y por eso también aparece en esta época la perspectiva, ¿ah? La perspectiva matemática, que significa básicamente reducir o bajar la mirada, que antes miraba, las pinturas medievales, si ustedes se fijan, es como si Dios mirara desde la altura, mirara al hombre desde arriba, desde el cielo. En cambio que ahora la perspectiva bajaba la mirada, ¿no?, a la altura de los ojos del hombre, y el hombre miraba sobre toda la creación, pero desde sus propios ojos. Y esa mirada, ¿no es cierto?, esa mirada antropomorfa o antropométrica o antropocéntrica, podríamos decir, es muy importante. Pero también el desnudo en esta obra significa que solo tiene David, solo tiene a Yahvé como escudo protector, a nadie más. Él está desnudo frente a la realidad, no lo protege nada, no hay un casco, no hay un yelmo, no hay un escudo, ¿no es cierto?, no hay nada. Está él solo, con una piedra en la mano, con la onda en la otra, desnudo, ¿no es cierto?, enfrentando el destino. Y solo se ampara en Yahvé. Entonces esta idea, ¿no es cierto?, del hombre que se entrega por entero en una fe inconmovible, ¿no es cierto?, a Dios, para enfrentar su destino, que era absolutamente no solamente incierto, sino que probablemente, ¿no es cierto?, tremendo, terrible, al enfrentar al gran gigante Goliat, ¿ah? Campeón de los filisteos, qué sé yo, y este era un pastorcito que ni siquiera peleaba porque cuidaba a la oveja mientras su gente peleaba, digamos. Por lo tanto, es todo un tema dramático, ¿ah? Que ningún judío se atreve a enfrentar al gigante Goliat, y él sí, porque está protegido por Yahvé. Entonces también el desnudo aquí tiene otra significancia en un segundo nivel, una connotación que también es importante. En segundo lugar, si nos fijamos con atención en esta escultura, ustedes van a ver que quizás les va a parecer, fíjense lo que voy a decir, demasiado grande la mano que tiene la piedra, incluso la mano con el antebrazo que tiene la onda, incluso grande el cuello y la cabeza de David con respecto al cuerpo, a las proporciones del cuerpo. ¿Bien? Será un error que uno podría pensar bastante factible, dado que Miguel Ángel hizo estas cuestiones, no sé si cualquiera que trata de hacer una escultura de 5 metros y trata de mantener las proporciones, ¿no es cierto?, en el tema, es un desafío, ¿ah? Mantener las proporciones, ¿ah? Ya cuando uno dibuja en grande, podemos decir, y empecemos a esculpir, ya vimos con todos los pormenores que tenía la piedra y todas las limitaciones y toda esta cosa, quizás podría ser un error, o quizás no, ¿ya? Entonces aquí vamos a tratar de estudiar un poco esta obra en virtud de eso. ¿Y qué es lo que está haciendo él? ¿Ah? ¿Qué está haciendo? Bien. En segundo lugar, él tiene los elementos propios de la posición que se estudiaba ya desde la época clásica. Los griegos y los romanos desarrollaron la escultura, donde aplicaron 3 elementos que eran importantes para que esta escultura cobrase vida, o sea, que pareciera como que inhalara, ¿no es cierto?, el aire y el neuma, ¿no es cierto?, y se volviera un ser viviente prácticamente. Acuérdense que siempre la escultura tiene la tendencia a
casi usurpar, ¿ah? O intentar suplantar, podríamos decir, la realidad, porque como se fijan esas culturas religiosas que de repente le empiezan a poner pelo a la Virgen, pestañas, colorete, ojitos, ¿no es cierto?, de color, o sea, que pareciera como viva, le ponen ropa, ¿ah? Como para que pase a parecer casi un ser viviente. Tiene esa tentación, podemos decir, de suplantación, ¿ah? La tentación de usurpación, de reemplazar la realidad. Tiene esa, un poco que la pintura no lo tiene porque se mantiene en la ley del plano bidimensional, pero la escultura tiene siempre esa tentación naturalista que se llama. Bueno, tiene tres elementos que son importantes y que van a ser utilizados, son recursos que lo descubren los griegos, lo utilizan los romanos y después va a ser utilizado nuevamente en el Renacimiento. La época medieval no pescó mucho esto hasta el siglo XIV, digamos, pero en general, podemos decir que aquí el Renacimiento ya plenamente va a utilizar estos tres recursos. Lo primero, si ustedes se fijan bien, tiene el pie izquierdo levantado el talón. Al levantar el talón, lo que está haciendo es en italiano se dice contraposto, lo que es contrapeso, es decir, que todo el peso del cuerpo se traslada, en este caso, al pie derecho. ¿Bien? O por lo menos eso expresa la escultura. ¿Se fijan? Como que descansa, por eso tiene la pierna flectada, la pierna izquierda está flectada y la pierna derecha está firmemente donde que soportara todo el peso del cuerpo. En segundo lugar, ese movimiento de flectar la pierna y levantar el talón genera, si ustedes se fijan bien, un desplazamiento que lo voy a dibujar. Voy a dibujarlo acá. Si ustedes se fijan, hay un desplazamiento que se ve ahí en los talones, también, ¿no es cierto?, en las rodillas, también se alcanza a ver en las caderas y en los hombros. Y eso genera, fíjense, una figura que se genera una especie de S en el cuerpo. Miren. Me quedo un poco corrida, pero se hace con una especie de S. ¿Ya? Bueno, todo esto, el levantamiento del talón se llama contraposto. Esta S que se denomina, que se queda en el cuerpo, se llama quiasme. Y además un tercer elemento que se llama escorzo, que en la cabeza se desplaza del eje de simetría y se gira. ¿Se fijan o no? Se gira. Entonces eso genera escorzo. Entonces escorzo, quiasme y contraposto son tres recursos, podríamos decir, compositivos que utilizan derivados un poco heredados de la cultura grecorromana, que permiten que de alguna manera, ¿no es cierto?, esta escultura se puedan dotar o insuflarle la vida, el espíritu, el neuma, como que tomaran aire, ¿no es cierto?, y viviesen, si fuese un ser viviente. ¿Ya? Bueno, entonces dijimos varias cosas, estos tres recursos, quiasme, compositivo, escorzo, quiasme, contraposto. Dijimos también esta idea, ¿no es cierto?, del desnudo. Dijimos solo ante Dios, solo Dios me protege, el arte como el desnudo como pureza y verdad. Y por otro lado dijimos estas aparentes desproporciones de las manos, del cuello y la cabeza de el David. Bien. Entonces, como les decía, obra que la gente va a mirar, a contemplar, a deleitarse mirando esto y tratando de ver qué es lo que pasa en esta escultura. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos la escultura más o menos como les decía, y se ve mejor ya estos elementos, pero recordemos esta mirada de la niñita, porque aparentemente lo que está mirando la niñita es lo que nos da la clave. ¿Ya? Es decir, una persona que se acerca a una imagen que está pensada que va a ir en un pedestal, y que el pedestal va a ser más o menos del porte de la persona, o un poquito más alto, por lo tanto la persona que se va a acercar a mirarla va a ver desde abajo. No es una visión frontal, no es la visión que yo tengo, a lo mejor desde lejos, sino que es la visión que tiene la niñita. Entonces, vamos a tratar de reproducir esa mirada de la niñita o de cualquiera de nosotros que se acerque a mirar la escultura. Esta es la mirada uno de lejos, así como más objetiva, que ve que tiene los brazos grandes, nosotros que tiene la cabeza grande o el cuello grande. ¿Ah? Pero si nos empezamos a acercar, miren lo que pasa por favor con la imagen. Este fue un ejercicio fotográfico que me di el lujo de hacerlo allá, en el lugar. Miren. Si me voy acercando, fíjense que se genera un elemento que es bien interesante. Vamos a repetirlo, ¿no es cierto?
Si yo veo esto y me voy acercando, va pasando un fenómeno bien interesante. Miren, que se produce por efecto de la perspectiva que habían descubierto hace algunos años ya, no sé, como le decía el mismo Filippo Brunelleschi, en 1419, había descubierto la perspectiva y las leyes de la perspectiva matemática. Él se da cuenta que a medida que uno se iba acercando a la escultura, se producía una fuga, ¿no es cierto?, una pirámide visual que fugaba hacia arriba y que se iba achicando, fíjense, la cabeza, todos los elementos que estuvieran más lejos, como la cabeza, iba disminuyendo de tamaño. Entonces, cuando pasaba eso, lo que hizo Miguel Ángel fue una corrección óptica, un refinamiento óptico que ya los griegos habían descubierto también, que finalmente lo que pasaba era para que la cabeza finalmente hubiera habido la mano, no se viera una cosa chiquitita, se fijan allá arriba, parece una cosa chiquitita allá arriba, él la hacía más grande. Entonces cuando yo me acercaba y veía la escultura, el cuerpo me quedaba proporcionado, no perdía la proporción. No se veía una cabeza insignificante, sino que había una cabeza digna y un brazo digno. Pero nos quedaba esta pregunta de esta mano, porque esta mano sigue siendo grande, pero el resto quedó proporcionado. Esta mano queda. Y le preguntaron a Miguel Ángel, oye, ¿por qué esta mano es tan grande? Está tan desproporcionada, le preguntaron. Y él dijo lo obvio, porque ahí subyace el destino de Israel. Ahí está la piedra que tiene Miguel Ángel, a la otra mano tiene, ¿no es cierto?, la onda, va a poner la piedra, ¿no es cierto?, y va y tirarla. Por lo tanto, ahí está el destino. Todo pende, el destino de Israel y de la posesión de la tierra, ¿no es cierto?, que le dieron de Judá y de Israel, depende de la posesión de esa piedra, si él logra con esa piedra vencer a Goliat finalmente. Todo está ahí, se juega en ese punto. ¿Ah? Las manos, piensen en las manos también del juicio final, del Génesis, de Adán y el Padre, ¿no es cierto? La mano, todo está en la mano finalmente. ¿Ya? Entonces es muy importante porque habla también de la acción, ¿se fijan? La vida activa, de alguna manera. ¿Ah? La creación, las manos del artista. Bueno, está ahí. Entonces, claro, si nosotros comparamos, esas dos figuras, nos vamos viendo de la acción. Sí, Gaby, gracias, Bate. Si me puede explicar qué es Dilin, eso es Dilin, creo que amigo. Entonces, fíjense que es bien interesante porque lo que está pasando lo que está pasando ahí en la presentación es esta idea de que el cuerpo se proporciona. ¿Ah? Entonces, es muy interesante que se va haciendo una especie de corrección óptica. Podemos decir entonces que, como decían los griegos, todo se hace como no se es para que se vea como se debe ver. O sea, todo lo hago, vamos a decir, desproporcionado, ¿para qué? Para que se proporcione. ¿Se entiende? Todo se hace como no se es para que se vea como se debe ver. Por lo tanto, hay este juego de refinamientos ópticos que utiliza Miguel Ángel, y que ya, como les decía, los griegos también lo habían descubierto, después se perdió, los romanos no lo utilizaron, en el Renacimiento, en la época medieval tampoco, pero ya Miguel Ángel y después otros autores durante el barroco, como ya Lorenzo Bernini, van a volver a utilizar estos recursos. Pero es muy importante esta idea, ¿no es cierto?, esta corrección óptica. ¿Ya? Que un poco eso. ¿Se fijan? Bueno. La escala monumental, se fijan, de la figura de del David, ¿no es cierto?, como una persona tremenda, como ustedes ven ahí. Pero veamos también, ya hablamos de su cuerpo, hablemos de su cabeza, su cara. ¿Qué está pasando ahí en su cabeza? Porque si ustedes se fijan, mirado a la escala que estamos mirando, o sea, como estas esculturas que se ven acá, que vimos recién, ¿ah? Es una cara como bastante serena, como que parece que estuviera tranquilo, como que estuviera, como no sopesando el peligro en el que está, como que estuviera entregado básicamente, como que no hubiese un peligro, como la cara está serena. ¿Pero está serena realmente? Si nos acercamos, esta es la que está, la copia, ¿no es cierto?, que está en el lugar original, en el Palazzo Vecchio. Se fijan que ahí se ven un poco las dos imágenes con el acercamiento y la proporción del cuerpo. Pero ya, acercándonos a nuestro amigo. Ya parece que lo que hay, y aquí estaría el concepto,
Ese es un concepto renacentista bastante utilizado. En general, el Renacimiento no tiende a representar la acción, ¿ya? O sea, no es el momento. ¿Se acuerdan de Miguel Ángel, o sea, de Leonardo cuando vimos la última cena? Cuando dice, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Pero cómo? ¿No es cierto? Y ahí como que queda congelado. ¿Ah? Acá pasa lo mismo. Este es el momento que podríamos decir que es la contención previa al movimiento. ¿Ya? Es la contención previa al movimiento. Es justo el momento previo a que el huracán se desate. ¿Bien? No es representado aquí, y en el Renacimiento no le gusta representar, por ejemplo, al David tirando la onda. En el momento que está lanzándose con como tirando la piedra. Pero al barroco le va a encantar ese momento. Es vamos a decir, la expresión del dinamismo, del movimiento, de la acción, al extremo, del drama. Acá no. Acá esto es racional. El hombre está pensando, midiendo, calculando, viendo qué opción tiene de tirarle. Está como en ese plano, y es antes de que se desate la tormenta. ¿Ya? Es como prepárate antes que estalle la tormenta. Está ahí, en ese momento es lo que se está representando. Ahí está el destino en la mano, ¿se fijan? La mano incluso tampoco está apretada, sino que está tensa, si ustedes ven por las venas, por los movimientos de los dedos, está un poco crispado, quizá un poquito, pero tampoco está como aferrado así como fuertemente ¿ah? ¿Se fijan? Que hay como también está relativamente suelto un poco la mano. Y si fijamos de acá, no hay ninguna acción, po. Está absolutamente quieto, estático la figura. Pero ya al mirar la cara, empezamos a acercarnos y vamos dando cuenta que no está tan relajado, parece. Como les decía, David está calculando, midiendo. Él ha descubierto que el casco que tiene Goliat deja una pequeña apertura, ¿no es cierto?, en este punto, y si él logra apuntarle con su piedra en la frente, podría derribar a este gigante, hasta este gigante se acerque con su lanza, con su espada, ¿no es cierto?, y lo haga puré, digamos, nuestro amigo David. Por lo tanto, él está tremendamente concentrado. Como les decía, esta es la contención previo al movimiento, y él, como buen renacentista que busca el equilibrio de las formas, ¿no es cierto?, está equilibrando esto, y por eso está calculando, midiendo, captando dónde están los puntos débiles en la mirada, y el ceño se frunce. Fíjense cómo está, miren. Es como quisiera, yo no puedo hacerlo, pero como si yo hiciera, como así, ¿se fijan, no? Como cuando uno trata de enfocar bien la mirada, ¿ah? Se concentra bien, como ocupando todo el lóbulo frontal, ¿no es cierto? Así como concentrado, pero un concentrado templadamente, porque esta cuestión es de precisión. La operación que es quirúrgica, tiene que apuntarla, por lo tanto él está midiendo sin esto. Y fíjense que el autor hace una operación que es maravillosa para esto. No solamente el ceño fruncido, que mi teoría es que hay una escultura en Florencia que del emperador Caracalla, que está en el Museo de Florencia, ustedes lo pueden ver cuando vayan para allá en la Galería Uffizi, que tiene el ceño igual de fruncido y tiene un trabajo en la pupila, que está tallada la pupila, igual que el David, porque la escultura en general no tallaba las pupilas, pero aquí le tallan las pupilas. Si ustedes se fijan en el detalle de la cara que se ve de él, se le ha hecho una especie de triángulo ahí y se le ha tallado la pupila para proyectar y dirigir la mirada, para que sea focalizada hacia un punto preciso, que es este Goliat que está a la distancia, está calculando, midiendo un poco ese punto débil. Y el ceño se frunce entero. ¿Se fijan? Aparecen como esos músculos que uno no tiene prácticamente, para generar esa focalización de la mirada hacia un blanco específico. Entonces, se revela que nuestro amigo no está, David no está descansando, no está relajado, sino que está totalmente tenso, mirando, pero está, como te decía, esta contención que está previa a la acción, previa al movimiento, previa a que se desate el temporal. Y es muy potente el gesto, que a veces pasa desapercibido, esto para quienes visitamos la obra. Pero yo me preocupé obviamente de llevar lentes y cositas porque me interesaba este tema. Entonces, fíjense, ver ahí la mirada del David.
Y si uno lo ve de más arriba, más enojado parece. Entonces, como de abajo parece como más relajado, pero de arriba parece como bien, bien concentrado. ¿Ah? Bueno, esas uñas grandes, gruesas, son típicas de Miguel Ángel para reconocer su escultura. Ahí está el derrier de Miguel Ángel. Acuérdense que la gracia de la escultura es que la escultura propone un recorrido volumétrico en torno, como foco rotacional o direccional, cuando yo llego a la escultura y después rotacional en torno a la escultura de Miguel Ángel. Por lo tanto, obligo a descubrir la tridimensionalidad del volumen. El colocarlo en escorzo, el girar la cabeza, el levantar el talón, que genera una volumetría que me obliga también a poder descubrir el volumen o develar el volumen. La visión frontal es la típica, que nosotros miramos las cosas, pero hay que girar y descubrir el volumen y ver cómo se va moviendo esta escultura por todos lados. Y lo vamos descubriendo. ¿Ah? Entonces, es muy potente. Bueno, si ustedes ven al gran maestro del barroco, que es ya Lorenzo Bernini, él, como buen barroco, artista barroco, él justamente hace aquí lo que se llama la forma serpentinata. Ojo, que también le inventó Miguel Ángel, que es este giro muy forzado, podemos decir, ¿no es cierto? Un giro tremendo, una torsión del torso, como se ve ahí, de ahí viene torsión de torso, una torsión completa del cuerpo, ¿no es cierto?, para que aparezca toda la musculatura, toda la tensión, todo el dinamismo, todo el dramatismo de la acción, porque aquí ya Lorenzo Benigni está en el pleno desarrollo de la acción, está tirando la piedra. ¿Se fijan, no? Aquí ya lo que importa está en el momento que va a soltar la piedra, se está muriendo el lado inferior, o sea, marca 8. Entonces, aquí la volumetría cobra la máxima espacialidad en torno a esto y descubrimos un poco la fuerza con el cual él va a arrojar esa piedra y está la acción desatada. Se fijan que el concepto del barroco es distinto, el drama y la acción, distinto al reposo y el equilibrio que presenta el Renacimiento. Esas son características bastante comunes en ambos periodos y que uno puede ver la diferencia, ¿ah? Que uno se ancla su discurso en la razón, en las facultades superiores, en cambio que el barroco en las facultades inferiores de la sensibilidad, de las emociones, ¿no es cierto? ¿Ah? Es un poco eso. Hoy día estamos en una época parecida, se fijan que llegamos al final, como época, al final, ¿no es cierto?, de la razón, y aparecieron elementos como los sentimientos, ¿ah? El tema emotivo, el drama, si no observen las últimas noticias de lo que ha pasado, ¿no es cierto? La posverdad, las fake news, o sea, que básicamente hoy día lo que importa son las emociones, los sentimientos, no la verdad, ¿no es cierto?, no las leyes de la lógica, no la evidencia empírica, sino que como los sentimientos, las cosas como yo me percibo y ese tipo de cosas. Porque hoy día son polos diferentes, vamos a decir, de algo que está anclado en nuestro cerebro. Nosotros tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, los dos del mismo tamaño. Y hay épocas del arte que privilegian el hemisferio izquierdo, como el Renacimiento, y otras que privilegian el hemisferio derecho, donde están las sensaciones, las percepciones, los sentimientos, ¿cierto? El mundo subjetivo del hemisferio derecho, como el barroco. ¿Se fijan? Entonces, aquí se alcanza a percibir un poco esos cambios importantes que hay en las épocas. ¿Bien? Todo esto es barroco, lo que estamos viendo aquí para contrastarlo. ¿Se fijan o no? Aquí es todo drama, tensión, las diagonales. El otro es equilibrio, o sea, aparecen horizontal y vertical. Acá aparecen diagonales. Se fijan que eso es tensión, es drama. Bueno, nuevamente, lo mismo que les decía yo, que cuando una obra ya de arte es citado, ¿no es cierto?, en un montón de mundos, con una especie de el David de Italia, el David de USA y el David de Cuba, ¿no es cierto?, representan un poco esta idea de cuando ya el arte ingresaba un poco en los círculos populares, en el arte de masas, podemos decir, en los más media, y ya es reconocido prácticamente por toda la cultura. Entonces tiene que ver un poco con eso. ¿Sí? Bien. Y ahí nos vamos a nuestro amigo el Moisés. Es el sepulcro del Papa Julio II. Como ustedes ven, comenzaba en 1505, por lo menos ahí se hizo el contrato y el pago, y se terminó en 1545. O sea, básicamente con el inicio del Concilio de Trento, 40 años después. Así que para que ustedes vean un poco creo que Julio II muere en 1516. Entonces,
y está centrado, vamos a ver, que está en la figura de Miguel Ángel. Esas figuras que están ahí son como atlantes, ¿se fijan? Que aparecen ahí que son como figuras humanas que reemplazan la columna, pero después vamos a ver un poco los elementos que tiene esta obra. Bueno, un hecho muy relevante en la historia del arte es que Miguel Ángel estaba presente en Roma el día 14 de enero de 1506, cuando se descubrió una copia romana del grupo Laoconte que había hecho por arquitectos de la escuela de Rodas, ¿no es cierto?, Polodoro y Atenodón, de esta escultura magnífica de una sola pieza de mármol, donde se ve al sacerdote Laoconte siendo devorado junto a sus hijos por una serpiente que era, según algunos textos, representación de Poseidón, otra de Apolo, porque él había, acuérdense, impedido o había dicho que venían puras desgracias si el caballo de Troya ingresaba, ¿no es cierto?, a la ciudad, cosa que fue cierto después, ¿no es cierto?, como se vio la historia, y él fue condenado previamente porque, claro, le arrojó una lanza al caballo y diciendo que esto sería el final de Troya, qué sé yo. No le creyeron, bueno. Pero este grupo, cuando Miguel Ángel ve esto, queda absolutamente fascinado. No lo puede creer. Entonces, él tiene un modelo de inspiración muy temprano, en 1506, para su obra. Él tenía que ser como los clásicos o superarlo. Entonces, la motivación de él, de ver esta obra, para él fue tremendo. O sea, fue una cosa maravillosa. ¿Eh? Esto está en el Vaticano y tiene el Museo Vaticano, así que se puede ver allá. Bueno, la tumba de Julio II, el proyecto inicial, el proyecto que hace, porque no se sabe muy bien cómo es, pero con las esculturas, y se sabía algunos datos, que iba a tener 3 pisos, por ejemplo, donde se iba a representar. Fíjense que en algunos lo hacen sentado, en el Franco Russoli, según el trabajo de Erwin Panofsky, está arriba, llevado como una especie de catafalco, de estas sillas en anda, no me acuerdo cómo se llaman, donde se lleva al Papa Julio II y tiene 3 niveles. Dice, el documento de contrato, datado de 1505, la tumba debe ser, fíjense, un grandioso tributo al reinado imperial del Papa Julio II, ese era el contrato. Un inmenso monumento compuesto de 3 alturas con no menos de 40 figuras bíblicas y míticas. A Miguel Ángel se le pagaría generosamente, pero pasaría mucho tiempo antes de que terminara el proyecto. Julio le distrajo con las obras, ¿no es cierto? Por ejemplo, la famosa El Génesis, que se demoró entre 1508 y 1512. ¿Ah? Así que va a quedar detenido parcialmente, pero él va a ir haciendo un poco varias de las esculturas que están ahí. Si ustedes se fijan, el Moisés originalmente, en esta versión está acá, aquí está la misma versión acá adelante, ¿se fijan? Y están los esclavos de la piedra, que están esos hechos, ¿ah? Y otras figuras que decoran un poco todo el lugar. Bueno, el diseño de Miguel Ángel, que este es un dibujo propio de Miguel Ángel, que está esta fachada, se alcanza a ver, como les decía yo, Miguel Ángel con las tablas de la ley acá arriba, o sea, el Moisés, perdón, con las tablas de acá arriba de la tumba del Papa de Julio II, y ahí se ven algunas de las esculturas que él estaba haciendo con estos esclavos de la roca. Y también una oda acá abajo a la vida activa y la vida contemplativa, que después vamos a analizar. Reproducción del proyecto 1513, Moisés sigue siendo, se fijan, lateral, sigue teniendo ya los 3 pisos, pero está más simplificado. Ya no son 40 estrellas, o sea, 40 estatuas, son mucho menos, porque acuérdense que Julio II se gastó prácticamente toda la plata en la reconstrucción de todo, de Roma, llevarla, o sea, está la estancia Vaticana, está la Capilla Sixtina, están estas obras, ¿no es cierto? Está por todos lados, está la construcción de la Basílica de San Pedro, es decir, por todos lados se está gastando, y esto hace que entre en un proceso también, ¿no es cierto?, de deuda y de gasto y de quiebra prácticamente de los Estados Vaticanos, acelerado. Entonces esto es muy importante, ¿ya? El proyecto cada vez se va disminuyendo en la proyecto 1516, si ustedes se fijan. Aparece acá el Moisés, acá Julio II llevándolo como subiéndolo al cielo, depositado, entregándosele a la Virgen, y acá en este proyecto aquí está acostado, en 1532. Este proyecto es parecido al definitivo, aunque no es igual, pero ya se va pareciendo más. Bueno, y aquí están algunas esculturas que se hicieron para la tumba de Julio II, que nunca finalmente llegaron a conformar la tumba de Julio II hoy día, ¿ya? Está la estatua del esclavo moribundo que está acá,
este otro esclavo rebelde que está atado, y el genio de la victoria que se representa acá. Todo está en el Palacio Vecchio hoy día, la otra está en el Louvre, y básicamente se representa al joven esclavo, o al esclavo Atlas, al esclavo barbudo, al esclavo que despierta, que son otras que vamos a ver ahora, que también aparecen, y que fueron hechas algunas por el discípulo de, por ejemplo, Raquel y Lea, que representa la vida activa y la vida contemplativa, fueron hechos por un discípulo de primera línea de Rafaelo de Montelupo, y después el resto fueron con alumnos menos experimentados. Pero estas esculturas iban en el proyecto original, nunca se colocaron en el proyecto final, como se dice, que quedaron como aisladas, podemos decir. No todas están terminadas, pero aquí él ya desarrolla, sobre todo en el esclavo, en la receta de la victoria, es decir, esta que está acá, ya representa, como es de 1527 1530, ya representa este elemento que va a ocupar el barroco, que se llama la forma serpentinata. ¿Qué es lo que es la forma serpentinata, o la figura serpentinata? Dice la aportación más llamativa de la escultura manierista, hecha por, muchas veces manierismo significa la maniera de Miguel Ángel, o la manera de la escultura, basada en un complejo movimiento de rotación de figuras y grupos que giran en forma espiral desde abajo hacia arriba contra la fuerza de gravedad. Bien, y aquí se ve estas dos figuras que de alguna manera están ese movimiento. Bien. Ya. Ahí tenemos el esclavo moribundo que iba en el trabajo original, que después no va, que está en el Louvre hoy día. Maravillosa escultura. Y aquí están las otras esculturas. Estos que están en el esclavo barbudo, que es este que está abajo, los que están despertando de la piedra, ¿no es cierto? Aparecen un montón de figuras que iban también, que tampoco fueron puestas en el proyecto final. Ahí están. Miren la maravilla. Se ve como que se están liberando de la piedra. Entonces es muy bonito el gesto que hace Miguel Ángel en esto. Y que ese que no está en acabada, les da todo ese aspecto también maravilloso, ¿ah? Como que estuvieran liberándose de la piedra. Y que lo que él decía, que él simplemente sacaba los pesos que sobraban, se convierte en una realidad. O el esclavo barbudo y el Atlante prisionero. Entonces imaginemos con todas estas esculturas puestas en hubiera sido una tumba, pero fabulosa. Pero ¿qué pasó ahí? Ahí están los detalles. Bueno, el investigador que se llama Antonio Forcellino, que es un historiador, hace una tesis que es bien interesante y que revela una nueva mirada un poco a la tumba de Miguel Ángel. Lo principal que hay que entender, que esto está en San Pietro in Vincoli, ¿ah? San Pietro in Vincoli, en el cual, ¿no es cierto?, está esta escultura y está ahí. Este es el altar de la iglesia, porque ustedes ven, es una basílica de 3 naves, como se ve ahí. Aquí está el altar y el conjunto está aquí, puesto aquí. Aquí está la tumba Julio II. ¿Ya? San Pietro in Vincule es bien interesante porque aquí, en este lugar, se guardan las cadenas que habían tomado prisionero a San Pedro, como reliquias, cuando se liberó las cadenas. ¿Se acuerdan que el Evangelio lo liberó? Estaba un poco ese... Bueno, y ahí está la figura. Ahí se ve este ábside que está ahí, es ese que está ahí. Y fíjense lo interesante, que aquí está Julio II acá arriba, acá está el Moisés que queda al centro, como ustedes ven, pero Moisés no está mirando al altar. De hecho, podríamos decir, Moisés le da la espalda al altar, si ustedes se fijan. Está mirando hacia la nave, hacia la gente. Bueno, la iglesia de San Pietro in Vinculi, que era una estructura, ¿no es cierto?, que había del paleocristianismo del siglo V, cuando la iglesia recién empezaba a ser cristiana, qué sé yo, tuvo numerosas remodelaciones, como les decía, pero aquí albergaba las cadenas con las que ataron a Pedro en su encarcelamiento en Jerusalén. ¿Se acuerdan que después un ángel los liberó, qué sé yo? Entonces se guardan ahí están las cadenas, como se ven ahí, en ese relicario que está a un costado, a este lado, y básicamente ahí se ve la portada. Si ustedes van por fuera, la iglesia como que no llama mucho la atención, no tiene cara de iglesia además, ¿se fijan o no? Pero que adentro está. Entonces uno no se da mucho cuenta, podríamos hacer, de esta iglesia. Bueno, ahí está Vittoria Colonna, que es la marquesa de Pescara y que va a ser una gran amiga con el cual va a tener numerosa correspondencia.
Y parece que se conocen porque Miguel Ángel le diseñó, o Vittorio Colonna le pidió un Cristo crucificado. Entonces le entregó esta imagen, del cual de ahí se haría una pintura a partir de esta imagen, que no está la pintura, no sabemos si la hizo o no, aparentemente no se hizo nunca, pero es una amistad, nosotros ya el tiempo maduro de Miguel Ángel. Se hicieron muy amigos, él entró en una depresión cuando ella murió, porque hicieron muy íntimos amigos, Vittoria Colonna. Aquí está el dibujo de Miguel Ángel y hay una copia que ya un pintor hizo, ¿no es cierto? La pintó la imagen más o menos, como podía haber sido la figura terminada, porque siempre se dibujaba, ¿no es cierto? Esto con María con Magdalena y con Juan, que era como típica al momento. Así más o menos sería la pintura, probablemente, no lo sabemos. Bueno, pero Vittoria Colonna lo introdujo en esa amistad que empezaron a cultivar, como en la fase madura, por ejemplo, de Miguel Ángel, introdujo en un grupo, una corriente que se llamaba reformista de la iglesia. Pensemos que estamos más o menos hablando después que se ha dividido Lutero, se ha dividido esto partió un poquito antes de que que existiera ¿cómo se llama? La división del acta de supremacía de la iglesia en Inglaterra en 1534-35, cuando el rey Enrique VIII se separa de la iglesia de Roma y él se nombra cabeza de la iglesia inglesa, de Church of England, la iglesia anglicana, y que la persona más importante después del rey sería el arzobispo de Canterbury, ¿bien? Pero en ese momento Canterbury, el arzobispado de Canterbury, era la primada, la iglesia primada, la catedral primada de Inglaterra, la más importante, o sea, un lugar muy apetecido por aquellos que les gusta el tema del poder, a un cardenal o un obispo. Y aquí tenemos una figura que es Ercole Gonzaga. Ercole Gonzaga, que aparece un poco en esto, era un cardenal, primero un obispo, después fue nombrado cardenal y tuvo un rol muy importante en el Concilio de Trento, ¿ya? Que presidía de hecho el concilio hasta su muerte, el año 1563, a los 57 años, pero fíjense que en el cónclave del año 1559 no llegó a ser papa en el cónclave solamente por 5 votos. ¿Ya? Bueno, en esta época, o sea, estamos hablando más o menos entre 1520 y tanto, a 1540 y tanto, antes del Concilio de Trento, o 1550, o incluso 60 ya, surgió en ese momento frente a la vía, a lo que estaba pasando en la iglesia, primero Lutero, como les decía, la reforma luterana, después vino la iglesia anglicana, y después vino la iglesia calvinista, cuando empezó a desmembrarse y se perdió la unidad de la iglesia, ¿cierto? La unidad que Cristo dijo, preveníos del escándalo de la separación, ¿cierto? Y que se estaba separando, justamente se estaba rompiendo la unidad de la iglesia. Justamente ustedes saben, probablemente nosotros hayan escuchado que cuando el Papa Julio II muere, totalmente desfinanciado, como dijimos delante, la iglesia en Roma, por lo tanto no había plata. Entonces, de alguna forma, para financiar la construcción de San Pedro, que habían destruido la Basílica de Constantino, que era la basílica legendaria construida en el siglo IV por el emperador Constantino, la habían desarmado para construir la nueva basílica y se habían quedado sin plata. No podían terminar la basílica. Imagínate la vergüenza de Roma, que no tiene la basílica de su lugar más importante, la tumba de Pedro. Entonces, en todo este momento aparece el Papa, el hijo de Juliano, de Lorenzo el Magnífico, ¿no? El Papa León X, sucesor de Julio II, y decide, para una forma de financiar la iglesia, empieza con el tema de la venta de indulgencias. Ustedes no han escuchado eso, la famosa venta de indulgencias. Y manda, ¿no es cierto?, a Johann Tetzel, ¿no es cierto?, a predicar en Alemania, ese que decía que cuando apenas escuche caer la moneda en el fondo del cántaro, en ese momento, ¿no es cierto?, el alma del purgatorio, de su familiar, llegará al cielo, que es esa gente, pues está las monedas, que bueno, todo un tema, una polémica, que incluso había una taxa famosa, la taxae, que se le ponía precio a los pecados, qué sé yo. Entonces, de alguna manera, León X, para poder financiar la construcción de San Pedro, creó este sistema de la famosa venta de indulgencia. ¿Ya? El problema no era, Lutero no critica la indulgencia en sí, sino que critica la venta de indulgencia. Bueno, y en este momento, ¿qué es lo que había? Otra disputa también teológica muy profunda, y que tenía que ver con que
Lutero defendía que la sola fe basta, y después una corriente más bien espiritual. ¿Ya? Las acciones de la vida activa no eran tan importantes, sino que la vida contemplativa. La iglesia, en cambio, defendía, argumentando con el Evangelio de San Mateo, las 7 horas de caridad, ¿no es cierto? O sea, me fuiste a ver a la cárcel, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, me fuiste a ver, estuve desnudo y me vestiste, estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de ver, estuve muerto y me enterraste. Bueno, las 7 horas de caridad. Defendía un poco esa tesis de la vida activa y la vida contemplativa juntas. O sea, la fe y el apostolado, digamos, podemos decir, van en conjunto. Entonces, en esa disputa que está ahí, aparece en la iglesia una tercera vía. Y esta tercera vía quería ser una vía que reconciliara estas dos facciones, una ultraconservadora de la iglesia versus la más radicalizada, podemos decir, de Lutero, que se separa. Entonces aparece una vía que se llama los espirituales. ¿Ya? Y los espirituales eran un grupo, podemos decir, medio oculto dentro del catolicismo, pero que ellos podríamos decir que eran iluminados, pero alineados, a diferencia de Lutero, que era un iluminado, pero desalineado. Lo que querían era mantener que no ocurra esta separación de la iglesia, pero volcar a la iglesia hacia una corriente más de tipo espiritual, más mística, ¿cierto? Y no tanto dado a la vida activa, ¿cierto? Acuérdense que Julio II era un guerrero, como decía Mecena, más que un padre espiritual, o sea, estaba más preocupado un poco de la acción, más que de la contemplación, por lo tanto, había excesos también que en la iglesia que eran el tema del poder, las propiedades, recibir un poco el nepotismo, ¿no es cierto?, la simonía, el nicolaísmo, todas estas cosas que existían en la iglesia, eran todos elementos que estaban ahí súper presentes. Por lo tanto, lo que querían ellos era tratar de generar una solución intermedia que lograra generar unas paces. Y aquí entran varios personajes, junto con el Cole Gonzaga, va a estar también Reginald Pole, eso que era un cardenal también, que quería, él aspiraba a conseguir, ¿no es cierto?, ser ¿cómo se llama?, el arzobispo de Canterbury. Tenía muy bien, estaba, como les decía también, la Victoria Colonna, y metieron a este grupo a Miguel Ángel, que también tenía una idea similar. Y había otra gente, obviamente. ¿Ah? Bueno, en el siglo XVI se había escrito, un monje benedictino había escrito un texto que se llama Benedetto Fontanini, y que escribió un libro que fue muy influyente en su tiempo y que refleja el movimiento religioso de los espirituales, esta corriente que yo les dije, y que se le conoce como el evangelismo católico, pero la verdad que se llama El beneficio de Cristo. ¿Ya? Este libro, El beneficio de Cristo, decía que era necesario reformar interiormente la Iglesia Católica, inspirándose en la Reforma Protestante, pero sin pretender separarse de ella. Ahí estaba un poco la clave. O sea, no desalinearse, sino que mantenerse alineado frente a este tema de crisis. Era como una postura intermedia o moderada frente a una facción, vamos a decir, más conservadora, ¿ya?, que insistía un poco en la primacía, ¿no es cierto?, de Roma y toda esta cosa, más los protestantes luteranos, y que se estaban sumando las otras fuerzas, ¿no es cierto?, podemos decir. Y lo que dice un poco el texto del beneficio de Cristo era postular la completa dependencia del hombre a Cristo para su salvación. ¿Ya? O sea, Cristo finalmente es el que salva. No es por las obras que yo haga, sino por la inmensa, infinita misericordia de Cristo. Es por la fe que nosotros nos salvamos finalmente. ¿Ya? Bueno, se cree que el texto fue escrito hace 1940, en Venecia se hizo una copia del año 1943, que es la que están viendo ustedes ahí, y se imprimieron en decenas de miles de ejemplares, y además en diversos idiomas, inglés, francés, croata y castellano, no solo latín, que ya también era un tema que había discutido bastante Roma, que estaba enojadísimo, porque Lutero había escrito las famosas 95 tesis en alemán y no en latín, que era el idioma culto por el cual todos podían debatir, pero el alemán había que traducirlo, entonces eso le dio tiempo para difundir su reforma, Lutero por Alemania, mientras en Roma trataban que les llegara primero el documento y luego traducirlo del alemán al latín, y luego contestarle. Bueno, entonces generó, eso le dio un tiempo precioso a Lutero y la imprenta, obviamente, sin imprenta, porque ya vamos a decir que Lutero no es original en su pensamiento. Wycliffe, ¿no es cierto?, o Hus, Juan Hus o Johann Hus, Jan Hus, ya habían, Wycliffe primero en 1300 y algo, ¿cierto?, y a finales, también en 1400 y algo, también Jan Hus, ya propugnaban las mismas ideas. Pero
acá la imprenta fue clave. Sin imprenta, que había sido inventada hace 1450 por Johannes Geinfrich o Gutenberg, ¿no es cierto? Sin imprenta no era posible una reforma. Pero ahora, con la reforma, los impresores de Wittenberg agarraron las 95 tesis que escribió en la iglesia episcopal, en la iglesia, perdón, palatina, y la difundieron por todo el mundo, ¿bien? O por toda Alemania, por lo menos, por todo el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, esta obra, que tuvo una enorme difusión, fue prohibida hasta 1541, ¿ya? Pero circularon 40.000 ejemplares. 40.000 ejemplares, es una gran cantidad de obras. ¿Bien? Entonces el beneficio de Cristo apoyaba la completa dependencia del hombre a Cristo para su salvación. En particular, los 4 primeros capítulos explica la doctrina de la justificación por la fe, que era luterana, ¿no es cierto? La sola fe, pero en comunión con las obras de acuerdo a la teología católica. O sea, tampoco separaba drásticamente, producto de la fe y del amor, ¿no es cierto?, a Dios, uno también veía al prójimo como un producto y por eso lo ayudaba. Entonces, trataba de ser bastante intermedio entre ambas. ¿Ya? Bueno, ahí dice que, bueno, que hay más personajes que empezaron, ¿no es cierto?, a trabajar ahí. Está Marco Antonio Flaminio, pero hubo un predicador muy importante, que era un fraile, un franciscano, que era Bernardino Oquino, ¿ya? Y él fue un reformador que predicaba un poco estas ideas del beneficio de Cristo, del libro, y que lo empezaron a perseguir a él, porque tuvo que escaparse a los países protestantes para que no lo agarrara la Inquisición, que entonces, todas estas cosas empezaron a generar y fueron influidas, como decía, por la institución cristiana religiosa, institución de religión cristiana de Juan Calvino, en el 1539. Entonces, así como ese libro entró en el índex o en el libros prohibidos, ¿no es cierto?, por la Inquisición, bueno, empezó toda esta cosa. Entonces, todo este tema fue muy interesante porque este grupo en el cual, ¿no es cierto?, se une también, ¿no es cierto?, Juan de Valdés, un humanista español, a Vittoria Colonia, Marco Antonio Flaminio, ¿no es cierto?, Julia Gonzaga, Ercole Gonzaga, Reginald Paul, Miguel Ángel, y un montón de gente. Entonces empieza a generar todo un problema muy, muy grande, porque se abrió una tercera vía. Entonces, eso genera todo un tema. Julio II, que había muerto en 1513, como dijimos, que era este Papa Guerrero, lo va a suceder el Papa Pablo III, y el Papa Pablo III, como dice ahí, fíjense, dice que la corte romana llevó una vida lujosa, practicó el nepotismo, contribuyendo al engrandecimiento de su familia. Uno de sus primeros actos como pontífice fue nombrar cardenales a 2 de sus nietos, a Giulio Ascano Sforza, 16 años de edad, y Alejandro Farnesio, tan solo 14. Estos nombramientos fueron criticados y protestados, pero pronto olvidados cuando se incorporaron al Sagrado Colegio Cardenalicio personajes de la talla de Reginald Paul, que estoy hablando de usted, Gasparo Cantarini, Jacobo Sadoleto y Gianpietro Carafa. Carafa va a ser el enemigo. ¿Sí? Reginald Paul, presentemos el lado liberal, Gianpietro Carafa, que es italiano, otro inglés, Gianpietro Carafa presenta el lado conservador. Él va a asumir, ¿no es cierto?, la Inquisición, después va a ser Papa, le va a ganar por 2 votos a Reginald Paul. Si Reginald Paul hubiera ganado, él hubiera cambiado toda esta cosa. Pero resulta que Gianpietro Carafa va a salir Papa él. Entonces, toda esta cuestión son por un par de votos, como que cambia el destino de toda esta cosa. Bueno, ya. Le expliqué el marco para entender un poco qué es lo que estaba pasando. ¿Qué tiene que ver eso con la escultura de ahí está el Papa Pablo IV, perdón, y Reginald Paul, ahí está, ¿no es cierto? Que me decía que después de que Pablo IV gana el papado, que es Gianpietro Carafa, que les dije, el conservador, empieza a perseguir a Reginald Paul, ¿no es cierto? Lo acusan de herejía en la corte romana, muere tempranamente. Reginald Paul, no sé si en causa extraña o no, nunca sabe, pero se libró de un proceso inquisitorial al que podría ser, ¿no es cierto?, fue el último obispo católico de Canterbury, porque después de esto, acuérdense, viene el año 1534, el acta de supremacía, donde ya dejan de pertenecer a la Iglesia Católica, los ingleses, the Church of England. ¿Ah? Entonces, bueno, veamos, bien rápido, dicho esto, yo creo que podemos avanzar rapidito para no latear mucho, pero dicho esto, aquí hay un tema bien interesante, porque el programa, lo que más importa acá son 4 estatuas. El Moisés,
que está aquí, que es la gran obra, la más importante, hecha íntegramente por Miguel Ángel. El resto fueron esbozados, pero no terminadas por él, porque la hizo Rafaelo de Montelupo, que es Lía, la vida activa, y Raquel, la vida contemplativa, que son estas dos que están aquí, que están a los dos costados del Moisés, y arriba está acostado, como se ve ahí, ¿no es cierto?, el Papa Julio II. ¿Bien? Si ustedes se fijan, la preponderancia del Moisés frente al Papa Julio II, como el Papa Julio II tirado arriba en un nicho, si ustedes ven cualquier estatua, escultura del Papa en Roma, cualquiera de estas esculturas famosas del barroco, del renacimiento de los papas, están todos grandilocuentes, sentados en su trono, o como conquistadores, como soberanos, como emperadores casi. ¿Ah? En cambio, aquí está como echado, acostado arriba de su tumba, así como descansando, como tranquilo. ¿Ah? Y se ve un poco esto, ahí. Entonces, primero llama la atención que un papa guerrero como Julio II, conquistador, muy activo, se vea acostado, casi somnoliento, en reposo. Claro, uno podría decir, no, que después de la muerte ya se acaba, pero no están exaltadas sus glorias terrenales, podemos decir, sino que prácticamente como una invitación. Invitación, quizás, a que Julio II adopte la verdadera vía, la vía contemplativa, y deje la vía activa. Porque ahí no va a encontrar, ¿no es cierto?, ni el descanso espiritual, ¿cierto?, ni ese ascenso espiritual que requiere, ¿no es cierto?, el camino de la fe. Por lo tanto, se le invita un poco a eso. Y miren cómo está. Se pensaba que lo había hecho un discípulo, pero al estudiar sus manos y por las uñas gruesas y todos estos rasgos de la cara, se dieron cuenta que este era hecho ejecutado por Miguel Ángel. Claro, como les decía, 30 años después de su muerte, 40 años después del encargo, pero la familia de Julio II le cobró, ¿no? Tú te quedaste a hacer, te pagamos, tienes que hacerla. ¿Ah? Así que tuvo que hacerlo. Pero algunos pensaban que lo ha hecho de mala gana. Pero según lo que hay acá, no, acá hay un discurso bien potente. ¿Se fijan? Es como que el Papa deje atrás la vida que llevó y acepte que esta es la vía para alcanzar la reconciliación con Cristo, ¿cierto? O, que es el libre beneficio de Cristo, finalmente, que es la vía contemplativa. Y acá, en estas dos imágenes, que la vía activa y la vía contemplativa, ¿no es cierto? Raquel, la vía contemplativa, a la izquierda, y Lía, la vida activa, también es bien interesante, porque si ustedes ven, chuta, ¿por qué? Pues si la otra quise vida contemplativa, o la vía activa, ¿no es cierto?, como que no se ve ni mucha acción, ni mucho nada. Ahí está la vía activa. Parece, según la descripción, que la mujer se estaba mirando en un espejo, y que miraba al espejo, como mirándose al espejo. La vía activa, pero raro. Pero, según lo que se estudió y que nadie había reparado, eso no es, finalmente, podríamos decir, una espejo, sino que es una antorcha. Es la luz que cada fiel debe descubrir por sí mismo, acercarse a la Escritura para entender a Dios. Y ya no esta cosa que tú no podías leer, ¿no es cierto? Miguel Ángel se le acusó porque parece que él quemó después, tenía una Biblia traducida. Acuérdense que Lutero había empezado con la traducción de la Biblia para que toda la gente fuera más democrática el acceso a la Escritura y la gente pudiera acercarse, porque la Biblia estaba en latín y era carísimo, sin la imprenta, pero con la imprenta se podía imprimir, pero en latín, nadie sabía latín, por lo tanto no podían. Pero cuando se empezaron a traducir, había copias que circulaban en el mundo protestante, que pasaron al mundo católico, y que la gente pudo tener acceso a la Escritura. O sea, ya no esperar que te diera la orden de qué es lo que debías tú que aprender, sino que tú te pudieras acercar a la verdad. Y aquí está mirando esa luz propia de la iluminación espiritual que permite el acercarse de forma madura, honesta y personal a la Escritura. ¿Ya? Y además tiene una especie se fijan que eso es una antorcha, no es un espejo, y tiene ahí como una corona también, ¿ah? Que es lo que permite finalmente que ese hombre alcance, o esa mujer alcance la plenitud o lo que tiene que ser, ¿ah? Su máximo desarrollo. Entonces, tenemos estas imágenes y tenemos la del Papa acá arriba. Veamos a nuestro amigo Miguel Ángel finalmente, pues toda esta larga vuelta que hemos hecho, ojalá que tengan paciencia todavía. Bueno, lo interesante, esto es visto desde el altar. ¿Se fijan que Moisés está mirando para allá?
Está mirando a la nave y no al altar, no al presbiterio. Es interesante porque, ¿qué es lo que está pasando en ese gesto? ¿Se fijan como esa mirada hacia allá? ¿Qué es eso? Que cada vez nos parece más raro, ¿no es cierto? Como este giro. ¿Ah? Bueno, ustedes saben que la historia que se narra aquí, que Moisés, después de estar 40 días en el monte Sinaí, dejó a su pueblo abajo, y él fue a recibir la revelación de Dios, esta hierofanía, que fueron las tablas de la ley y los famosos 130 preceptos, que gobiernan un poco cada aspecto de la vida de los judíos. Entonces, él baja con esto y ve que su pueblo está adorando al vellocino de oro. Y mira al pueblo. Y se ve que el pueblo ha traicionado, ¿no es cierto? Y él, en un momento entrante de ira, y nuevamente la contención previa al movimiento, va a romper las tablas, pero aquí no se muestra al Moisés rompiendo las tablas, nuevamente se está meciendo las barbas, agarrándose las barbas, ¿no es cierto? Se está tensando la musculatura, la cara está totalmente desfigurada, vamos a ver, ¿no es cierto? Y todavía podemos ver esta idea de la volumetría, este movimiento, a pesar de que está en un nicho, pero podemos recorrer también el volumen en general de la escultura y darnos cuenta de lo que está pasando acá. Entonces, es bien interesante esto que acontece, porque finalmente lo que hay es que en la escultura se ve estas distintas posiciones, al Papa Julio II arriba, la vida contemplativa, bueno, cuando Forcellino, este historiador del arte, logró acercarse a la escultura porque también ayudó a limpiarla, que se dio cuenta de algunos detalles, que los anchos de las rodillas eran distintos, que había una que era más gruesa que otra, y que, además, se dio cuenta que la cara tenía un giro raro, ¿ya? Voy a dejar eso hasta ahí, pero fíjense acá en esta imagen, vamos a analizarla formalmente. El cuerpo absolutamente tenso, fíjense los tamaños de las dos rodillas, esa y esa. El cuerpo absolutamente tenso, ¿no es cierto? Miren la cara, cómo se está llenando de ira, su rostro, ¿no es cierto? Casi como que está, ¿no es cierto? En el acceso justo, como decíamos, la contención pre el movimiento. Tanto que algunos analizados han dicho, fíjense estos elementos. Aquí están los 4 elementos convocados. Los 4 elementos convocados en esta escultura. ¿No es cierto? Abajo, las piernas con la ropa que está ahí, con los pliegues, es la tierra, la roca, la tierra. Después, las barbas son como cascadas de agua, dicen. El agua. Después fíjense el aire, como que está inhalando, es una inspiración tan grande como que la cara entera se le pega, la piel se le pega, ¿no es cierto?, al cráneo, por esta inspiración profunda de esta rabia que va a exhalar ahora, ¿ah? Está inhalando ahora para exhalar, ¿no es cierto?, la rabia después, y finalmente esos cuernos que se ven arriba en su cabeza, que se ven, ¿no es cierto?, como lenguas de fuego, o sea, perdón, como haces de luz, pero también se traduce en el hebreo, ¿no es cierto?, como cuernos, por eso lo hacen como cuernos, pero son haces de luz. Entonces tenemos arriba o abajo la roca, la tierra, después el agua, luego el aire y acá luego el fuego. Se fijan, los 4 elementos son convocados para generar este momento de tensión máxima de esta escultura, de esta figura Moisés, que va a estallar en cólera, ¿no es cierto? Y va a mandar a decapitar ahí a los que iniciaron un poco el tema de la adoración del becerro de oro y toda esa cosa, está en eso. Pero cuando limpiaron la escultura, se dieron cuenta que el rostro de la escultura había sido girado. Es decir, de que tiene unos cinceles que el rostro originalmente, aparentemente, miraría hacia el altar, hacia el presbiterio, pero que después fue cambiada su posición. ¿Ya? Fue girada la posición del rostro y por eso resolvería algunas anomalías estructurales que hay en la composición, que es muy extraña, ¿cierto? Fíjense la potencia, el rasgo, el gesto, la fuerza de la mirada de Miguel Ángel, pero que lo que creen, que si bien la escultura era así, probablemente originalmente la escultura tenía una posición original que era asá. Y que en cierto minuto
en cierto minuto, como tardíamente, fue decidido mover la cara y no mirar al altar, sino que mirar al pueblo. Siendo una crítica contra el clero, ambicioso de poder, conservador, que quería todavía, ¿no es cierto?, esta iglesia basada en la acción, para mirar al pueblo, donde ella hacía, ¿no es cierto?, la espiritualidad. ¿Se fijan? Acuérdense de la idea del sacerdocio, de todos somos el sacerdocio universal, de Lutero, por ejemplo, nosotros, que todos éramos sacerdotes, no había una casta especial de sacerdotes. Habría un gesto, según interpreta Forcellino, de que probablemente ese gesto, que sería como eso. Aquí está una vista más o menos, yo no tengo la foto del altar, pero logré más o menos de un video ahí sacar. Aquí está el altar, y así sería la más o menos. Entonces, Moisés mira hacia la nave, ¿se fijan? Hacia el pueblo, no hacia la jerarquía. ¿Se fijan? Entonces aquí hay un acto también muy... Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y esto por argumento. Fíjense que esta piedad, la piedad rondanini, que es la última, aquí también se ve el momento que Miguel Ángel decide cambiar la cabeza. Fíjense, la cabeza de la Virgen está girada hacia el costado y de repente la gira. Toma una decisión, como ustedes ven ahí, y la cambia de posición la cabeza. Eso lo hace Miguel Ángel. No es una cosa, ¿no es cierto?, única. ¿Ah? Aquí se ve, ¿no es cierto?, los dos lados donde la cabeza cambia de posición, ¿no es cierto?, y la gira. ¿Ah? En la piedad Rondini, que está la última obra que hizo hasta que ya estaba ciego, ¿se acuerdan? Que decía tomar este cambio. Veía muy mal. Y aquí Miguel Ángel, en esta otra piedad, también él se representa. Fíjense qué bonito. El gesto, ¿no es cierto?, donde él se representa como Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? ¿Ah? Este es nuestro retrato de Miguel Ángel, como Nicodemo, que recibe el cuerpo de Cristo. Nicodemo es aquel que lo va a ver en la noche, que él no se atreve, ¿no es cierto? Él cree en Cristo, pero no se atreve a desafiar a la autoridad porque él es miembro del Sanedrín, no se atreve a decirle al resto del Sanedrín que él cree en Cristo y que cree que Cristo es el Mesías. Entonces lo va a ver en la noche para que nadie lo vea, nadie lo oculta. Es el hombre que no se atreve, ¿no es cierto?, a decir sus creencias por temor, ¿no es cierto?, a un castigo, a una censura, al que dirán, a lo que sea, pero que sin embargo cree en Cristo. Y está esa cosa como profunda, porque él mantuvo el silencio. Muere Ercole, ¿no es cierto?, Gonzaga, muere Reginald Paul, muere, ¿no es cierto?, también Vittoria Colonna, y él está vivo, si él sigue vivo, y lo están persiguiendo de alguna manera, pero él no puede revelar quién es, porque si no, entonces está oculto, vamos a decir, en un momento que la iglesia conservadora triunfa, y no la idea, ¿no es cierto?, de los espirituales, y él queda como solo, escondido, entonces esta angustia probablemente está reflejada en esta obra. Entonces, eso es lo que hace grande, de alguna manera, como esta intriga que ven ahí, de intento de conciliación para una iglesia que se estaba dividiendo para que no aconteciera esto, pero que finalmente la historia demostró otra cosa. Llevemos a Miguel Ángel a representar esta última piedad, o pietà es el descendimiento, ¿no es cierto?, sin más personas que María y Cristo, y con eso finalizo mi charla, y los invito entonces a ver la próxima semana, la última de nuestro ciclo maravilloso, ¿no es cierto?, el Guernica de Pablo Picasso, para trasladarnos a la modernidad, ¿ya? Así que ahora damos espacio a las preguntas, deben estar medio agotados, pero creo que valía la pena. Muchas gracias, Cristian, por la exposición que nos acabas de entregar. Realmente es muy valorable las ópticas que nos has ofrecido en esta oportunidad. Y bueno, dejamos en este caso abierta la palabra a los y las asistentes que se encuentran para que puedan, en este caso, formular alguna pregunta, alguna afirmación, eventualmente alguna contradicción con lo que acabamos de observar y escuchar por parte de Cristian. Así es que la palabra queda abierta para quienes quieran participar. Ahí pueden prender eventualmente también su micrófono si gustan y hacerla de manera espontánea. Yo lo único nomás que quiero agregar, que no dije, es que finalmente el conjunto entero de la tumba Julio II cobra sentido con esta interpretación, porque sin esa interpretación quedan solamente como elementos aislados. ¿Se fijan, no? Que no tiene todo un hilo conductor general. En cambio, ahora queda todo unido en la representación. Eso.
Perfecto. Aquí, Cristian, mira, Edna Atiro nos señala, sí, bueno, sí, claro. Antes había otra pregunta que dice si, por parte de Laura Sánchez, si ¿Ya? las fotografías son tuyas, Cristian, o eventualmente las recogiste, en este caso, de otra fuente. No, yo junto de todo. Hay fotos mías y fotos de que voy consiguiendo, porque necesito mostrarse estos aspectos que no tengo fotografiados, qué sé yo. Y además que, bueno, tuve un problema, que cuando fui a Italia, eh, tomé la foto y todo, y después perdí el disco duro de mi computador. O sea, el computador se me echó a perder entero, no puedo rescatar la imagen y solamente había alcanzado a rescatar algunas que había hecho algunas clases y que puedo rescatar algunas, estas del David que ustedes vieron, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero el resto las perdí. Entonces, no me lo recuerde, por favor, que me da mucha pena. Lo perdí todo. Y todas las fotos las tenía guardadas en el computador se rescaté la mitad de mi disco duro y no alcancé a llegar a mis imágenes. Llegué hasta como la L, digamos. Así que fue Cristian, traumático. ¿Mm? acá tenemos otra pregunta que me hacen llegar por interno, es si hoy en día tú ves que en la actualidad, en el presente, existe algún nivel de manifestación simbólica, si dice manifestación, no, del sentimiento, como lo que acabamos de observar en este caso por parte de Miguel Ángel, o lo que acontecía con los artistas de aquella época. Si hoy en día tú ves ¿Ya? a alguien o alguna corriente que pueda ser similar a lo que existía en ese tiempo en cuanto a manifestación de ese sentimiento que nosotros pudimos observar a través de la mirada, a través, ¿verdad?, de la posición del cuerpo, o Em, eso se ha ido perdiendo. a ver, chuta, no me sé la versión corta de la respuesta, por tratar de darla lo más corto posible. En general, yo discuto bastante la noción del arte contemporáneo, ¿no es cierto? La versión racionalista, ¿no es cierto?, que no es intelectual, sino que es racionalista muchas veces, una abstracción de tipo racionalista y no intelectual, que hago la distinción, por ejemplo, el racionalismo, perdón, la abstracción del arte islámico es de tipo intelectual, pero la abstracción nuestra es racionalista, los artistas modernos de las vanguardias, por ejemplo, pensemos en Mondrian, Theo van Desburg, qué sé yo, todas estas cosas. Eh, y por otro lado, el sentimentalismo, ¿cierto? O las emociones, o el psicologismo en el arte, o incluso una especie de moralismo en el arte, yo también lo discuto bastante, en el sentido de que para mí el arte debería ser, o debería apuntar a ser una forma que está revestida de un pensamiento, pero un pensamiento que es de orden, podemos decir, espiritual, o que te logre elevar a dimensiones, ¿no es cierto?, que ya son de orden casi metafísica, que son inexpresables con otro elemento que no sea el arte. ¿Bien? O sea, el arte te permite elevarte a ciertas realidades que son muy profundas. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta la idea de intelecto en cuanto a que une también, ¿no es cierto?, los elementos de las facultades, podemos decir, sensibles, pero también las inteligibles, ¿ah? Y las sintetiza. Eh, por otro lado, el arte hoy día, si ustedes se fijan, ha caído en un problema, casi un zapato chino, ¿no es cierto? Porque ¿quién de nosotros se siente capacitado para juzgar un arte eh, si tiene valor o no tiene valor? ¿Cierto? Hoy día es súper difícil eso. Hasta para un avesado historiador del arte y crítico moderno, esto es muy complejo y generalmente se cae en lugares comunes. ¿Ah? Y en cuestiones bastante aberrantes. Lo hemos visto todo el tiempo, ¿no? Como este museo que pusieron una caca de elefante en un museo de arte contemporáneo, digamos, una caca, no sé, de como 1,5 metros de largo, de alto, digamos. Claro, porque era llamativo y llamar la atención. Pero hoy día ponemos un plato con caca, ¿no es cierto?, iluminado con luz LED en una sala y puede ganar millones de dólares. ¿Ah? O Damien Hirst, ¿cierto?, que es un artista que es uno de los más caros del momento, que disecta animales por la mitad y los coloca en un museo de arte. Uno decía, ya, pero podríamos poner un museo, ¿no es cierto?, de ciencias naturales. No, pero lo presenta como arte, en formaldehído al 5%, ¿no es cierto?, una mezcla de formol. Y los vende carísimo. Tiburones blancos, vacas, ¿no es cierto?, cordero, lo que sea. Y uno es bastante discutible. ¿Ah?
o Papi, este perrito hecho con globos, que de todos los hacen, ¿no? Que también los ponen en el museo, también son inflados estos globos que tienen forma de perros, qué sé yo. Que uno puede discutir bastante. Entonces, el arte hoy día está en una encrucijada. Yo siempre me gusta mucho la palabra que se haga con honestidad, algo, lo que sea que se haga con honestidad, pero no jugar a ser el artista, digamos, cuando la verdad es que estoy tratando de meter una mula, como se dice vulgarmente, en vez de pasar gato por liebre, te pasan gato y no liebre, y hoy día es muy difícil estar atento un poco a eso, de que todo sea arte. Cuando todo es arte, nada es arte. ¿Ya? Finalmente, una última observación, y esto a título personal y a la corriente que yo pertenezco, ¿no es cierto? Que es la corriente tradicional, ¿no es cierto? No tradicionalista, sino que tradicional, ¿no es cierto? De la Sofía Perennis. Básicamente, el arte no está en la obra, no está en el objeto, sino que en el sujeto. Los objetos nosotros se llaman artefactos. Artefacto significa hecho con arte. El arte subyace en la persona y no en el objeto. Lo cual, cualquier elemento hecho con tecné, no sé cómo los griegos decían, hecho con, sabiéndolo hacer con amor, puede ser elaborado a la categoría de arte. Porque el arte subyace en el sujeto, en el objeto, ¿se entiende? Entonces, eso depende un poco hasta el nivel de pulcritud, de perfección y qué sé yo, pero hoy día no vemos un Leonardo, no vemos un genio del tamaño, ¿no es cierto?, de un Miguel Ángel, ni esas cosas. Entonces también nos habla del nivel en que están otras cosas. Entonces estamos en una especie, hemos construido una especie de ficción del cual no nos podemos liberar hoy día, que es bien, y es como la metáfora de que el rey está desnudo. Esto es la metáfora del rey que la gente culta solamente podía adivinar si que era un bonito vestido, pero la gente inculta, que era ignorante, solamente iba a ver al rey desnudo. Entonces nadie se atreve a decir que era ignorante, entonces todos dicen que estaba bien vestido el rey, y nadie se atreve a decir que era desnudo, hasta que un niño lo dice. El traje del emperador se llama, lo han escuchado. Entonces, entramos en ese zapato chino. Así que la respuesta, como digo, no hay respuesta corta, es muy complejo, y para mí es más que una emoción el arte, en ese sentido. Yo discuto un poco ese término, como digo yo, es un pensamiento que está revestido de una forma, el arte. Entonces, por eso a mí no me satisface simplemente que sea una cuestión que despierte emociones. Que estamos porque eso es sentimentalismo, no. Debe tener algo, pero no es el fundamento de la obra. Hacerte llorar, digamos, pero sí tu entendimiento debe, ¿no es cierto?, elevarte y que tú seas una mejor persona prácticamente después de la experiencia del arte. O sea, que te haga cuestionarte, que te haga, ¿no es cierto?, entender ciertos elementos que eran inaprensibles desde otras vías. Y por eso el arte tiene ese poder activo de redescubrir, y es de descubrimiento activo, constante, permanente, no se agota. La obra de arte es inagotable. Yo he tratado de mostrarle un poco eso, obras de arte que ustedes conocían, súper conocidas por todo, pero están una cuestión nueva y mirarlas de nuevo, nuevamente. Eso es lo que he tratado de hacer con esta clase. ¿Ya? Y ese arte es el que a mí me fascina, la verdad, que me gusta. Muchas gracias, Cristian, sobre todo por esa contextualización que nos acabas de realizar, y ahí claramente tu labor pedagógica nos ayuda bastante y se agradece. Y bueno, y por último también hay aquí una pregunta que de hecho te la formulo directamente, Cristian: si es que no tuviste la necesidad de realizar algún tipo de acción para tomar fotografías, como lo señalaste la semana pasada con tu mochila, y ahí no tuviste la necesidad. Ya, perfecto. Quedamos No, tranquilos. estamos Eso va a tranquilos, quedar sí, para el mito, no voy a entonces, hacer un para la performance para, metodología de sí, nuestras charlas. sí, no voy a hacer nada, así que tranquilo ahí con Ya, perfecto. Quedamos tranquilos el entonces. tiempo cuando Bueno. la gente toma la foto, no me vaya a aprovechar, pero nada más. Correcto, ya, perfecto. Bueno, les agradecemos y esperamos de corazón que tengan una muy buena tarde y una buena finalización de esta semana. Bueno, la próxima semana no vamos a tener charla porque vamos a estar, ¿verdad?, ahí a puertas de la celebración de las fiestas patrias, pero sí nos vamos a volver a encontrar en la semana subsiguiente. Así es que esperamos que lo pasen muy bien, y a nombre de la Universidad San Sebastián y del área de formación integral le agradecemos su asistencia el día de hoy. Muchas gracias, profesor, y nos vemos. No, a ustedes. Muchas gracias, y voy a ver ahora
los puzzles que mandaron para ver ahí qué cosas hay. ¿Ah? Por Sí, por muchas el chat. gracias, Laure. Los voy a abrir. Ya, pues un abrazo grande, cuídense mucho, espero no haberlos lateado mucho por lo largo, pero era necesario. Vimos 2 horas hoy día, así que se entiende. ¿Ya? Cuídense mucho, abrazo. Muy bien. Hasta luego.